Perfecto, buenas tardes a todos y a todas. Estamos en nuestra sesión de este mes, casi para los 5 años del Club de Lectura Isbelia. En esta ocasión leímos El Maestro del Prado, del autor español Javier Sierras. Entonces vamos a discutir un poquito al respecto de la novela. Ya con lo que ustedes mencionaron, creo que se dio un panorama general sobre la novela. Coincido con ustedes en que está como una zona gris, ¿no? Como ¿qué tanto una novela es una novela sin trama? Es la pregunta que Ah, quiero eso iba a hacer. decir que sí estaba en novela. Sí, como qué tanto yo puedo llamar a novela una historia sin trama. Eso es algo de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Uno al final queda con dudas, sin resoluciones. La principal duda que también salió por aquí en nuestros comentarios ¿es esto real? Esa duda la vamos a tener ahí presente. ¿Hasta qué punto es esto real? Em, Entonces tenemos por un lado que la historia es un poquito escueta, como parece que no es lo importante. Lo importante no es la trama, lo importante no es el conflicto. Y el otro elemento que todos identificamos, que parece que sí es lo importante, es bastante maravilloso en este texto. Es el componente artístico, no solo en la medida en que me los nombro, o me los copie y los pegue y los ponga ahí, y me llame la atención sobre cosas que yo no conocía, que me explique cuál fue su contexto de producción y un montón de cosas que están ahí, sino más bien la interpretación que se ofrece de esas obras en su conjunto, ¿no? Hablábamos de las experiencias que hemos tenido en museos, de quienes han ido al Museo del Prado, pues que uno pasa un vistazo por encima, un brochazo a cualquier montón de cuadros, porque uno está en una forma de consumo muy específica, ¿no? El museo es un espacio en el cual uno va a mirar muchas cosas. Y entonces si uno va de turista, uno quiere mirarlo todo en cierto sentido, ¿no? Quiere cumplir con la misión de ir al museo y entonces pues uno no se quiere perder nada porque quizá uno nunca vuelva a ir. Y eso hace que no solo no miremos la obra, sino no entendamos cómo se conectan, ni qué interpretación tiene. Seguramente todos los museos tienen sus guías, puede que haya unas guías alternas, puede que uno en internet encuentre un podcast y se siente a escuchar, pero esta novela nos ofrece una versión distinta, un poco más misteriosa, un poco más mística, que es el gran valor que tiene la novela. Nos presenta un montón de información, a veces yo diría demasiada, em, que nos hace que también no nos preocupemos tanto por la trama. Al final del día no sabemos ni esta persona qué, ni cómo se ve, ni qué piensa, decía, ¿no? ¿Qué emociones tiene? ¿Cuál es su personalidad? Lo que estamos es enfocándonos en esta historia. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo leemos este tipo de historias, qué le podemos sacar a este tipo de novelas, si son novelas, ¿no? Entonces empecemos con hablar de nuestro autor. Aquí tenemos a Javier Sierra. Él nace en un pueblo llamado Teruel, que eso es como en el centro, tengo entendido, de España, de Aragón, un pueblo muy chiquito. Y él rápidamente se mueve hacia Madrid y empieza a trabajar en medios. Javier Sierra es muy conocido por radio y por televisión. De pronto nosotros como somos como alejados de ese mercado, alejados del mundo editorial y del mundo de la televisión y la cultura española, pues para nosotros Javier Sierra no suena mucho. Pero para muchos, Javier Sierra es la voz de varios programas de misterios, de temas similares que sucedían tanto en televisión, que han sido transmitidos tanto en televisión como en radio en España. Entonces también es una voz que tiene autoridad. Para nosotros es cualquier persona, ¿cierto? Y le creemos. Pero para un lector que conoce la obra de Javier Sierra, para un lector que conoce el trabajo de Javier Sierra, que lo ha visto, que seguramente creció con él escuchándolo en el televisor, pues Javier Sierra también es como una gran autoridad con respecto al tema. Eso le da un componente distinto a la lectura. Nosotros dudamos si es verdad o no. em, o pensamos que puede que sea una exageración y tales, pero las personas que lo conocen le creen. Su voz tiene autoridad. Y eso es muy importante. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, sobre la autoridad a la hora de hablar del arte y de las obras de arte. Su primera novela es del 98, La Dama Azul. Fíjense que él está, si le creemos a su versión de los hechos, todo estaba sucediendo en 1999. Es decir, para cuando él ya había publicado su primera novela, él ya estaba
ya era una persona reconocida. Fíjense además que para haber publicado un libro en 1998, si nació en 1971, esta persona publicó su primera novela a los 17 años, si no estoy mal. 71, 81, no, a los 29 años, perdón, si estoy mal. Pero es un autor bastante joven, que nos está además contando una experiencia de su juventud. Luego tiene un libro llamado Las Puertas Templarias, luego El secreto egipcio de Napoleón. Este libro es reeditado más adelante. Le interesan mucho el tema de los egipcios, él mismo lo saca en esa novela cuando habla de la relación y la simbología que tienen los egipcios con respecto a la muerte, especialmente en el libro de los muertos, y cómo él lo asocia a un montón de escenas que estaban siendo analizadas en varios cuadros dentro de la novela. Luego tiene una llamada La Cena Secreta, El Ángel Perdido. Si no estoy mal, sí, La Cena Secreta es el primer libro de un autor español que llega al top 10 de libros leídos en Estados Unidos. Es ese libro el que lo hace un bestseller, el que lo manda un poco al estrellato por su éxito editorial en el mercado anglosajón, especialmente en Estados Unidos. A partir de ahí, él se vuelve un autor reconocido en el campo de este tipo de ciencia ficción histórica, que digamos podría ser el género del cual estamos hablando. El Maestro del Prado, que es de hace ya de bastantes años, La Pirámide Inmortal, que vuelve al tema de los egipcios, y con El Fuego Invisible él se gana el Premio Planeta. El Premio Planeta es uno de los premios más importantes del mundo editorial español. Pues Editorial Planeta es de los mayores productores de libros, distribuidores, además de todo tipo, tanto como en España como en Latinoamérica, y por lo tanto ese tipo de premios le da mucha visibilidad. Por ejemplo, lo vuelve un autor obligado en cualquier feria del libro que ocurra en ese año. Si él se ganó el Premio Planeta en 2017, todas las ferias del 2018, él era el autor estrella. Las que haya ido de Planeta como editorial, él seguramente fue el autor estrella. Entonces también hay que entender cómo hay una dinámica de mercado, es lo que yo siempre les he como señalado. Leamos a los autores en sus contextos, en sus momentos históricos, en sus intereses, pero no olvidemos también en el mercado en el que están, cómo es que nos llegan estos libros, por qué a mí me recomiendan Javier Sierra y no me recomiendan Pepito Pérez. En parte es por eso, y él es un autor que ha podido apuntar mucho a eso, y en este año sacó un último libro llamado El Plan Maestro. Además de libros, él tiene cuentos, tiene guiones de cine y cosas por el estilo, y tiene muchos ensayos, que si se fijan, uno podría decir que, como dijo Julio César, este libro que leímos está un poquito en el límite con lo ensayo, con la no ficción, con la explicación más que con la representación. Entonces él es un autor que siempre está ahí como en ese límite, como que ha logrado a partir de una zona muy gris que tenemos en nuestra cultura, lo que llamamos el misterio. em, Él ha logrado explotar como la ambigüedad que el misterio tiene para nosotros, como aquello que es secreto, pero que todos podemos acceder, pero que no todos podemos entender, y que así entendamos no todo el mundo va a creer. Eso permite una exploración profunda hacia el arte, ¿no? No es ciencia. No estamos trayendo eventos, porque eso ya es ciencia, eso ya está en otra sección. No es completamente ficción en la medida en que hay un montón, muy bien lo notó em, Wilson, hay un montón de páginas de referencias, ¿no? Hay un montón de notas que si uno va y la revisa es referencias a la Biblia, me manda referencias a artículos que él menciona, libros, investigaciones, tesis, un montón de cosas a las cuales yo puedo ir a revisar. Entonces sí tiene ese aspecto científico, pero no completamente. Y es como la exploración de esta zona del misterio la que nos permite em, vivir dentro de esa ambigüedad, que esto pueda considerarse una novela más que un ensayo. Bueno, sobre la novela, como decíamos, con un tono autobiográfico, El Maestro del Prado es la narración de los meses de vida del propio autor a finales de los 90, en los que un ser misterioso, Fobel, el doctor, le da un montón de información a este muchacho sobre las obras del Museo del Prado. Uno espera, esperaba yo al principio,
dado este asunto de que es una novela. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos del horizonte de expectativas? Que yo siempre me acerco a un libro y tengo expectativas al respecto. Y muchas veces de esas veces la expectativa, o quizá la primera expectativa o el primer elemento que determina mi horizonte de expectativas es bajo qué sección de la librería yo lo encuentro, ¿no? A mí me dicen que es una novela. Entonces yo abro el libro esperando una cosa. Si a mí me dicen esto es un ensayo, yo lo abro esperando otra cosa. Es una autobiografía, yo lo abro esperando otra cosa. Y entonces aquí, como yo empecé a leerlo como una novela, yo esperaba que esa información que se me fuera dando fuera a concretarse en algo, ¿no? Como empezamos a ver que este cuadro es extraño, empezamos con el de la perla, ahorita tengo una foto de ese. Todo empieza con el misterio de que por qué hay dos Jesuses o dos niños tan parecidos. ¿Cómo así que hay una representación tan común de escenas que no son parte de como del canon bíblico, de la Biblia que nosotros leemos, porque hay tantas escenas que no se refieren a nada de eso? Entonces uno cree que va a haber como una conclusión al respecto, que no la hay, ¿no? Entonces también se vuelve como un montón de información interesante que no se aglutina más allá de una generalidad como no sabemos ver las obras tienen misterios, los autores de estas obras vienen de un mundo completamente distinto al de nosotros y por nuestra falta de visión nos perdemos de un montón de información. Que eso es como en general un resumen, digamos, esquemático de la novela. A través de la voz de varios expertos, fíjense que aquí repetimos una estrategia que ya habíamos visto en otra novela. No sé si alguien se acuerde cómo se llama esta novela que leímos en este último año. Era la novela de esta persona que quería empezar a investigar sobre su abuela y que terminaba yendo a la casa de las tías de sus tías abuelas y que descubría que su abuela sí había sido una espía muy importante o la bisabuela había sido una espía muy importante durante la Segunda Guerra Mundial, que había ido a la Alemania ocupada por los nazis, que había estado presa en Polonia, que luego había terminado en Rusia y que luego lograba escaparse Dime quién soy. Dime quién soy. Fíjense que esta novela, gracias Rubiela, tiene un recurso similar que a mí a la tercera ya me desilusionó un poquito. Y es, nos plantean una pequeña semillita, ¿no? Empezamos la novela con el doctor Fobel diciéndonos, ojo, vea estas tres obras a través de los ojos del protagonista, que es el autor mismo, que es Javier Sierra, según toda nuestra construcción del mundo fantástico de la novela. Em, y de repente todo el mundo sabe del tema, ¿no? Y el trabajo que tiene que hacer Sierra como investigador es simplemente escuchar. Que siento que me decepciona un poco porque nos hace creer que es fácil hacer estas cosas, ¿no? Así como Dime quién soy, también consistía en llegar a golpear la puerta y preguntar por esta persona y ¡pam! De repente había diarios, había fotos, había un montón de misterios y yo viajaba a distintos lugares y en cada lado me traían más información. Lo mismo pasa aquí con Sierra. Él termina yendo al Escorial y de repente termina con la mamá de Miguel Bosé y todo el mundo tiene información al respecto. Entonces, me trae un montón de expertos, pero nunca la voz de Javier Sierra es predominante, sino es más bien como una excusa para que se hilen un montón de fragmentos y de pedazos de teoría, de historia, de documentos antiguos, bajo la idea de que todos me ofrecen una conexión entre los autores renacentistas y cierto número de em, corrientes de interpretación de la religión y del arte que se salen de la norma. ¿Listo? Pero más allá de eso no se logra concretar. Estas voces son muy importantes. Si les digo que Javier Sierra es una autoridad para el público español en términos de estos temas, de misterios y de conspiraciones y cosas por el estilo, pues las voces que él trae, los autores de otros libros, eh, refuerzan esa idea. Entonces yo como un lector del siglo XXI, muy acostumbrado al link
¿no? Estoy en cualquier página web y me dicen, los sucesos recuerdan a tal evento y entonces tal evento está en azulito, entonces yo hago clic y me mandan a otro artículo o a otra parte donde yo pueda ampliar información. Para un lector como el nuestro, como nosotros de este siglo, esto es una muestra de que esta novela es verdad, ¿no? Como que alimenta mi costumbre lectora, mi horizonte de expectativas, que dice que cuando hay una nota al pie, hay 500 notas al pie, hay una bibliografía organizada, hay años, hay títulos, hay una información que yo puedo, hay citas incluso literales de autores como San Agustín, que son autores muy importantes para nosotros como occidentales, em, yo automáticamente concedo mi confianza, porque así es que me han enseñado, ¿no? Entonces, tiene esta buena estrategia que nos hace sentir confiados en la información. ¿Listo? Entonces la novela al final nos enseña que el arte religioso es mucho más misterioso de lo que creemos. Básicamente eso es todo lo que la novela tiene por decir. Coincido con ustedes que carece trama, carece personajes, carece conflicto y carece resolución, cosa de la cual vamos a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, hablemos del, digamos, el único contexto que hay. Mentiras, hay mucho contexto y creo que el libro es muy rico en expresarlo, aunque también descansa de un montón de conocimiento que tenemos. Para uno que no es español, el 75% de las personas que mencionan son completamente desconocidas, ¿no? Fobel le dice al tipo, es obvio, don fulano de tal, además con esta expresión española de decirle don y doña a las personas respetables, que para nosotros decirle don y doña no es tan político, sino es más de confianza y de respeto dentro de la cotidianidad. Un poco llamarlo don y doña nos suena como al hijo de cualquier vecino, ¿no? Como don Pedrito, el de la tienda, ¿no? Entonces uno se pierde bastante ahí. Entonces, contexto hay un montón. Hay un trasfondo, si uno pudiera parar en cada uno de los nombres que hay, sentarse a leer en Wikipedia qué es lo que hizo esa persona, la novela se alargaría 10 veces, porque la cantidad de nombres que hay es impresionante. Tanto así que en algún punto a mí ya se me olvidó qué era lo que estaban diciendo de los primeros, del Beato yo no sé quiéncito y de Rafael y de toda esta gente, porque ya mi cerebro pues no daba para acumularlos más. Y con el tiempo además yo como lector me di cuenta que la historia no iba para ningún lado, ¿no? Yo fui cayendo en cuenta que me iba saltando de tema a tema, entonces empezó a hablar de los dos Jesuses y luego me empezó a hablar de la transmutación y luego me empezó a hablar del paraíso. Entonces ya también mi cerebro, como un lector efectivo que es, pues dijo, pues no tengo que recordar estos nombres, tengo que recordar solo la generalidad que me están diciendo. Entonces, si ven, hay un contexto histórico muy amplio porque es que además toca pintores, autores y filósofos de distintos momentos de la historia de Europa medieval y renacentista. Lo único que aglutina todo eso es este lugar, el Museo del Prado. Quienes ya han ido ya lo conocen. Esta es una foto de la parte de la entrada, digamos, como magnífica. Hay otra puerta atrás. Bueno, no sé si es atrás o adelante. Están las otras puertas que son como dos pisos, que hay una abajo y otra arriba, que es como la foto más taquillera que hay, pero me gusta esta porque nos muestra algo muy importante del museo y que nos lo han visto y en persona deben saberlo mejor que yo, es su carácter monumental. Este edificio es tremendo monumento. El edificio, solo el edificio, sin pensar en lo que trae, es ya una manifestación artística de cierto tipo de forma de gobierno. El Museo del Prado es la institución más importante de España en términos de arte. Es la que reúne la mayor cantidad de obras que España ha reunido como em, imperio. Es la galería que demuestra el poder que España alguna vez ha tenido, alguna vez tuvo o que seguirá teniendo en el panorama global, ¿no? Recordemos que España fue el imperio más grande que jamás existió sobre esta tierra. Como lo decían en su época, hubo una época en la cual el imperio español no dejaba de tener sol a lo largo de todo el día en el mundo. Porque fuera la hora que fuera, en alguna parte del mundo era del día, porque
España tenía propiedades, tenía colonias, tenía asentamientos y respondía a una misma corona, territorios en todas las partes del mundo, empezando con la mitad de América. No olvidemos África, especialmente el norte de África, tenemos Marruecos, tenemos ese montón de puerticos que hay por las costas, las Islas Canarias que están en África realmente, sus dominios en Europa, que además de la península ibérica, también incluyen por momentos el sur de Italia y Holanda, y incluso en partes Europa Central. Si uno entiende que ciertas batallas ganadas implican dominio territorial sobre ciertas partes de la antigua Prusia. Y hacia Asia tenemos dominios en las Filipinas, ante todo, y en el sudeste asiático también presencia de varias islas por ahí, ¿no? Entonces, este museo reúne lo que se logró traer de todas las esquinas del imperio como parte de la colección privada de la corona. Quizá el único museo que le gana en esto es el Museo de la Academia Británica de Historia, ¿no? El museo que queda en Londres, porque el imperio que le siguió a España en dominar al mundo fue el imperio inglés. Entonces, por eso el Museo de Historia Británico tiene cuestiones muy importantes, por ejemplo, del mundo egipcio, porque Egipto fue parte del imperio inglés, ¿no? O cuestiones de la India. En este museo hay ante todo cosas de Europa y de América, ¿no? La historia del museo es bien interesante porque también habla de una comprensión del imperio en transformación. Si se fijan, la mayor cantidad de cuadros, si no todos los cuadros de los que nos hablan, eran de alguien, ¿no? Y eso nos habla de una relación con el arte distinta a la nuestra. Alguien lo mandó a hacer, alguien de poder a través de esa imagen, esa figura del mecenazgo. Yo como persona con poder, apadrino, contrato, soy mecenas de un puñado de gente talentosa y le pido a esas personas que hagan cuadros bajo mi voluntad, porque yo soy el que paga. Muchas ocasiones ese mecenazgo pues no era tan individual, no es como yo como emperador me gusta esto y aquello, entonces pues pido lo mismo. También tiene un carácter del imperio. Yo como emperador represento los intereses del imperio. Yo como rey represento los intereses de la corona y en una corona tan católica como ha sido siempre la española, pues represento los intereses de la iglesia o de cierta interpretación de la iglesia. Entonces, los monarcas empiezan a acumular riquezas en formas de arte, a acumular este tipo de expresiones pictóricas, y por ahí hacia finales del siglo XVIII, 1700 y pico, finales del siglo XVIII, empieza a haber una conciencia de que eso le pertenece en cierto sentido a la nación. Estamos en el momento en que empieza a surgir el concepto de nación, ¿no? Como de, estamos justo recién explotadas las revoluciones francesa y la americana, están surgiendo las primeras repúblicas no monárquicas en Europa y en el mundo. Las antiguas coronas, como la española, empiezan a verse amenazadas, acaban de tumbar al rey del Francia y la monarquía francesa acabó ahí. Si bien Francia puede que tenga todos los museos del mundo y todos los palacios del mundo y todas las obras de arte del mundo, no tiene una corona que los justifique. España sí. Entonces España dice como, bueno, hay que repensarse esto. Esto ya no puede estar guardado en, en la bodega del castillo, ni tan solo puede estar colgado en la iglesia. Esto empieza a ser parte del patrimonio que tenemos nosotros como nación. Y además, a principios del siglo XIX, poquitos décadas después de que se empieza a pensar en el proyecto de un museo nacional, por lo menos que traiga todos los cuadros, pues empiezan a independizarse, ¿no? Todas las naciones en América y eso empieza a transformar la visión que tiene España de sí misma como un imperio, ¿no? Empieza a deshacerse el imperio. El siglo XIX es el proceso por el medio del cual empieza un gran imperio y acaba básicamente España, la península, con Marruecos, Puerto Rico, Cuba y las Filipinas.
lo único que le queda hacia finales del siglo XIX. Después de haber sido el imperio más grande, pues eso se reduce. Y a la par, pues existe esta conciencia institucional. Se manda a construir este edificio, según tengo entendido, se manda primero como una Academia Nacional de las Ciencias, también como ese resultado de la ilustración, de todo lo que hemos visto en Kant y en toda esta gente que empieza a pensar en la ciencia como una fuerza de poder y no se equivoca, pues hoy en día, pues las universidades son esos grandes centros de pensamiento científico y son el resultado de estos procesos. Entonces ellos dicen, vamos a hacer una academia de historia, necesitamos tener como un lugar para reunir a los mayores expertos, para crear una galería de lo que es el imperio en términos de la ciencia y lo que hace, pero tienen unas peleas con Francia a finales del siglo XVII, que a finales del siglo XVIII empiezan a tener unas peleas con Francia, después de que empieza a Napoleón a querer metérseles a España y Napoleón alcanza a tener control sobre ciertas partes de España. Y cuando ellos retoman control, bueno, durante esas guerras este edificio se vuelve base militar. Tengo entendido que queda un poco desmantelado. Partes del edificio tienen que ser am, fundidas para hacer balas de cañón. Y entonces ya con esta recuperación dicen, bueno, vamos ahora sí a ver qué hacemos. Y empiezan a abrir el museo de a poquitos, empiezan a renovar sala por sala y a poner cuadros por cuadros ahí. También para ese momento, para mediados del siglo XIX, cuando se empieza a institucionalizar la democracia, cuando se empieza a hablar de congresos y cosas por el estilo alrededor del mundo, que ya no es como la monarquía absoluta, sino unas monarquías constitucionales, monarquías que permiten la participación del pueblo, precisamente para evitar que el pueblo acabe con la monarquía. em, Se deshace el patrimonio de la corona. Se le quita a la corona, a la familia como privado, se le quita el dominio sobre estas cosas. Esto pasa a ser parte del patrimonio nacional. Por ahí hubo una discusión en algún momento en que un rey solo tiene dos hijas y que hay que pensar en cómo va a ser la transmisión del trono. Una de las hijas dice, yo no quiero ser parte de esta transmisión, yo me quiero como separar de esto. Se tiene que preguntar al gobierno español, bueno, ¿y qué tanto ella es heredera de las cosas que hay en el Museo del Prado? Porque si ella es una hija de la familia real y esto es de la familia real, pues tendría que llevarse eso. Y por medio de un acuerdo político y de una comisión que se crea al respecto, se llega a la conclusión de que no hay manera de que una persona privada, por muy que sea de la monarquía, tenga titularidad sobre estas obras, porque estas obras son muy antiguas, no las recogió ni ella ni su papá, sino toda la dinastía, todo el legado histórico y monárquico que España ha construido, no solo en la península, sino con otras reyes, ¿no? Como los Hamburgo que estaban junto con la Casa Real del Imperio Sacro Romano, ¿no? Como con todas estas conexiones que ellos han hecho a lo largo de los años, estos objetos no pertenecen realmente a nadie, sino pertenecen a la nación. Y por lo tanto se le indemniza a esta persona, se le da un dinero en representación de eso y ya queda acabado, digamos, el patrimonio de la corona y esto pasa a ser una institución administrada por el gobierno. Entonces, a lo largo del siglo XIX, este museo empieza a crecer y a crecer y a crecer. Se van abriendo las distintas salas. Al principio era como el Museo Nacional de Pintura, luego empiezan a llegar esculturas, entonces vuelve el Museo Nacional de Escultura y Pintura, y ya para 1900 y pico, dado que este edificio estaba en el Prado, yo no sé quién, ese era el nombre de la región, pues del sector en Madrid, se termina llamando el Museo del Prado, Museo Nacional del Prado, se llama hoy en día. Además de pintura, que es su mayor enfoque, tiene escultura, como les decía, arte decoratorio, que es lo que nosotros llamamos hoy en día diseño de interiores. Entonces hay cosas como muebles, vajillas, cubiertos, lámparas, am, cortinas, cosas que no son realmente objetos de arte como se piensan, como no son lo mismo que un cuadro,
pero que con el tiempo, pase del tiempo, pues empiezan a ser objetos valiosos en cuanto representan el valor estético que tenían y funcional durante su época. Armaduras, ciertos tipos de armas, mapas, libros viejos, aunque poquitos, solo cuatro. ¿Y cuál era la otra que era importante? Mapas, armas, armaduras, pedazos de esculturas. ¿No? No todo se conserva, pues mucho de eso se ha perdido, entonces también tiene un ejercicio de conservación. Hoy en día es como el tercer o cuarto museo más visitado al año en el mundo. Solo le ganan los del Louvre y esas cosas. Y a diferencia de muchos de otros museos nacionales, como el Louvre o como el de Inglaterra, este nunca se ha preocupado por ampliar, por ser, ¿cómo es que lo llamaban? Em, Generalmente todos los museos nacionales, sobre todo estas grandes potencias europeas, han tratado de crear una narrativa y tratado de reunir obras que hagan parte de todas las escuelas a lo largo de todo el tiempo. Entonces, estoy inventando, pero digamos, en la Galería Renacentista del Louvre, pues hay representantes del Renacimiento italianos, seguramente, franceses, porque es francés, pero como que ellos tratan de crear, de traer la mayor cantidad de colecciones de varios. El Museo del Prado no es así, es el único de los que, nacionales que no ha tratado como de traer otras obras para ampliar su portafolio, sino que se ha ceñido a lo que es, como que ha tratado de mantener su núcleo fijo, que es eso es lo que recogió la corona y su principal interés siempre fue lo pictórico. Tanto así que es una de las principales fuentes o lugares de práctica para las personas que estudian pintura. También se pensó como una institución para la educación en la pintura. Entonces, ese es el Museo del Prado. Vayan y conózcanlo, vayan y véanlo. em, y hagámosle caso un poco a la novela, ¿no? Pensemos en nuestro Museo Nacional, que en términos de magnitud y de obras que tiene, no es tan importante ni la décima parte de lo que llega a ser este museo, pero con el cual tenemos una conexión similar. Es que uno va a ese museo y mira por encima todo y sale. Si un museo nacional de Colombia que es tan chiquito y que además pues tiene muchas obras que uno ni idea, uno va, lo mira y sale y se le olvidó lo que vio, pues un museo como estos es mucho más fácil, uno se le va a pasar por encima todo lo que esto implica. En parte también porque nuestra educación en historia del arte es muy limitada, uno sabe nombres, uno sabe técnicas y el museo seguramente pues explota eso. Pues, la sala de Goya, pues uno ve todo lo que llevó. El Greco, pues uno ve todo lo que es el Greco. Pero la novela nos está diciendo, ojo, si uno tiene la oportunidad de visitar un museo y dedicarse solo a una, dos o tres obras, hagámoslo así, ¿no? Como que tratemos de, si vamos a visitar ese museo, investigar desde antes. Las obras se pueden ver siempre en el computador, de hecho, con mejor calidad que en un museo, porque es que en un museo uno no se puede acercar tanto. Y en el computador uno puede tener el audio detrás contándole, uno puede estar leyendo el texto, uno puede estar viendo las distintas versiones de lo que se dice en la obra. Entonces, la información ya la podemos tener, vamos a la fuente y ahora con esa información vivamos la experiencia de apreciar el cuadro, para que tengamos experiencias mucho más valiosas y más ricas en el museo. De pronto, termina siendo más satisfactorio o nutritivo para el alma, dos o tres obras, que todo el millar de cuadros que hay, que al final mi cerebro no va a ser capaz de mirar. Creo que esa es una de las grandes como lecciones de este libro. Ahora, muy bien lo mencionaron, creo que para todos, o la mayoría, al empezar a leer, empezamos a pensar en el Código Da Vinci de Dan Brown, ¿no? Más allá de que si esta es la misma novela o no, coincido que Dan Brown tiene además en sus novelas, además del componente misterioso, interpretativo, escandaloso en ciertos sentidos, tiene un componente de trama impresionante, ¿no? Con Dan Brown uno está así a toda hora porque mientras yo voy descubriendo algo, alguien me está persiguiendo. Y si yo logro descubrir esa gran verdad, em, el mundo se transforma y por lo tanto esa persecución tiene como objetivo impedirme hacer eso. Y eso permite que uno
vaya aprendiendo del texto y de la interpretación que se hace del arte, conforme uno va aumentando su estado anímico gracias a la trama de la novela. Y este libro sí no tiene eso, ¿no? Entonces ahí sí, wow, es un gran referente el que tenemos. Dan Brown con el Código Da Vinci, sí está detrás de esta novela. Podríamos decir que pertenecen al mismo género, pero en cierto sentido no son lo mismo porque esta no me explota una trama. Sin embargo, si nos hace preguntar, ¿por qué hay tantas novelas sobre este periodo histórico? ¿Por qué tantas novelas agarran a todos estos señores del Renacimiento y nos lo hacen ver con misterio? ¿Por qué nos capitalizan, básicamente? ¿Por qué nos explotan esta sensación? Porque al final del día es un mercado laboral, ¿no? Y leer es un asunto de consumo. Por qué me meten tanto libro que me dice, mira, 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 del Renacimiento, misterio? Ven y te cuento cosas que de pronto tú no sabes, aunque hayan sido Ahí sí, escritas millones y de Rica, veces y lo haya leído millones de personas. Dime, y Wilson. ahí es sí con la similitud con los nombres. A mí me causó, yo me recuerdo de los Medici, pero habían tres o cuatro nombres que se repetían incluso en las obras de Brown también. En la Código de Da Vinci mencionas el mismo nombre, es lo que tú estás diciendo, como en el mismo tipo de mercado que se maneja el libro. Eso me parecía interesante y me llevó allá a ese tipo de libro nuevamente. Sí, sí, es como, ¿por qué? ¿Por qué no nos dicen eso con, no sé, los cuadros de la Rusia imperial? ¿Por qué no me están haciendo esto con cuadros del siglo XVII? ¿No? ¿Por qué los renacentistas? ¿Por qué Da Vinci siempre termina metido en esas vainas? ¿Por qué Tiziano? ¿Por qué toda esta gente? ¿No? Entonces yo aquí les traigo cuatro puntos que me parecen muy importantes a la hora de enfrentarnos al arte. Pero antes quiero leer una cita que ahorita creo que fue Julio César el que lo dijo. Este libro al principio nos habla sobre cómo apreciamos el arte de la misma manera que yo como em, coordinador o lo que sea de este club de lectura, les digo a ustedes cómo leer un libro. Es muy importante porque siempre que nos hablan del arte, siempre que un libro nos habla del arte, nos está hablando de sí mismo, porque un libro es una obra de arte, sobre todo lo que es de ficción. Entonces nos está diciendo también cómo deberíamos leernos. Entonces dice, esto es r- como la décima palabra que dice el doctor Fobel preguntándole a Javier sobre em, lo que está viendo en el cuadro que tenemos ahí en la presentación, que es la perla se me olvidó el nombre, de Rafael, ¿listo? Entonces dice, ¿sabes? Vivimos tiempos en los que los mensajes del arte parecen no importarle ya a nadie. Nos han hecho creer que lo único que interesa de este es su aspecto formal, estético, los pigmentos o las técnicas empleadas, incluso la biografía o las circunstancias personales del artista. Fíjense que gran parte de lo que yo les explico en estos clubes es eso. Cuestiones de interés formal, estético, les digo, eso se escribe así porque responde a estos intereses. Esto es apreciado o no apreciado porque es estos. Los pigmentos o técnicas empleadas, bueno, aquí no tenemos pigmentos en la literatura, pero si les digo el monólogo interior, el diálogo, el teatro, ¿no? E incluso la biografía o las circunstancias especiales del artista son elementos que un lector moderno tiene. Pero dice, todo antes que preguntarnos por la razón exacta que llevó a la ejecución de una obra como esta. De esa visión materialista del arte, prestar atención al mensaje equivale a adentrarse en lo especulativo, en lo inmaterial. Pero no es así. En realidad es centrarse en el lado espiritual de la pintura, en su quinta esencia, ¿no? Traigo esta cita porque eso es como el primer indicio de lectura que nos da este libro. Nos dice, no nos vamos a preocupar y yo no les voy a decir quién fue Rafael y qué fue el Renacimiento, no les voy a explicar eso, para eso tenemos Wikipedia. Lo que les voy a decir es, hey, hay una intención, esto tiene un alma, esto tiene un espíritu, esto está acá y es tan caro, porque esto no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué el arte, sobre todo el arte renacentista, nos genera tanto misterio y nos permite explotar este género de literatura tanto? Primero, porque son antiguas, ¿no? Son obras que han perdurado. ¿Cuánto le dura un celular a uno en promedio? 2 años.
¿Cuánto le dura a uno una prenda de ropa? Un año. Y si uno vive en Europa o en Estados Unidos, una temporada, 3 meses. ¿Cuánto le dura a uno el carro? La gente que tiene plata lo cambia cada 3, 4 años, ¿no? ¿Cuánto duran las cosas hoy en día? Nosotros tenemos una experiencia del consumo en lo cual todo es temporal, todo es desechable, desde que tenemos computadores, todo es actualizable, ¿no? Entonces cada vez a mí me toca instalar una nueva actualización y ya vamos en el Windows 11 y en el iPhone 18 sí. Mientras que estos objetos no. Estos objetos llevan siendo los mismos por 500 años, al menos. Y eso nos trae una forma de temporalidad distinta. A nosotros el paso del tiempo en nuestros objetos nos asusta mucho. Entonces ya uno ve que la ropita está motosa, que la puerta ya está chirriando, que la pintura ya se le está cayendo, que ya no huele a nuevo. Y cuando nos enfrentamos a objetos como estos, más allá de verlos en internet, yo creo que tiene todo el sentido ir a un museo y ver un cuadro en su marco, ver sus pigmentos, uno se sorprende por la magnitud de estos objetos, por el detalle, ¿no? Como pensar que eso fue pensado, ejecutado, corregido por una sola persona o por un taller de personas, ya nos trae de antemano un misterio. Y es probable que nadie en esta época o muy pocas personas en esta época se puedan acercar al arte de esta manera, puedan producir cosas por el estilo. ChatGPT no lo puede hacer, claro, si yo le pido, si yo le subo esa imagen y luego le digo a ChatGPT que porfa me ponga en la cara de Jesús, lo va a hacer. Y en ese sentido, también la inteligencia artificial tiene esa maravilla. Es como, es algo que antes hacían los humanos, ahora hace un robot y que en todo caso yo no puedo hacer. Entonces ese halo, esa aura como de objeto antiguo, ya nos está hablando de un misterio, nos está hablando de unos seres humanos que tenían relaciones materiales, plásticas, pictóricas con el arte que nosotros no tenemos. Para nosotros una persona que hace una caricatura ya es suficientemente talentosa, una persona que pinta es impresionante. Imagínense uno encontrarse con un cuadro como este y saber que este tiene 40 cuadros más a lo largo de toda la sala y hay 50 más a lo largo de todo el mundo. Entonces, esa sensación de em, sorpresa y también de admiración nos abre la puerta al misterio. Piensen cómo History Channel capitaliza mucho las pirámides. Entonces dice que las pirámides son tan absurdamente grandes y tan absurdamente viejas que la única explicación que hay es que hay extraterrestres que las hicieron. Sí, como que nos abre la puerta a la fantasía el pensar la producción de un objeto como estos. Entonces ahí, la primera es ¿por qué el arte renacentista nos genera tanto misterio? Pues porque es muy bueno y es muy antiguo y ha durado a lo largo del tiempo. Uno pensaría, bueno, entonces las obras más antiguas me deberían impresionar más. Una pintura rupestre en una cueva o el arte medieval. Y en cierto sentido, sí, como pues, son más viejas, entonces uno dice, ¡wow! Impresionante. Pero a la vez el Renacimiento tiene el elemento realista que nos gusta tanto a nosotros y es, las otras se nota a lo viejo, ¿no? Como se nota que hay cierto arcaísmo, las figuras no son proporcionales, el arte medieval es muy bonito y todo, pero pues las personas se ven planas, ¿no? Se ven más cabezonas de los que son. No sé si han visto bebés medievales, siempre les ponen cara de adulto y el bebé se ve chistoso. Entonces, estas como tienen, se me olvidó, perspectiva, que es... Álvaro, y algo que, Ujú, qué pena interrumpirte ahí, algo ujú, que tiene esto, ese arte es que se siente investigación, que el que lo dibujó tenía que haber tenido como una vivencia, o el que se lo encargó, de acuerdo también obviamente a esta novela, se lo encargó, tenía como ese misticismo, como esa, y fue, investigó, la vivió, alguna, ujú. y lo transmiten en el libro, en la descripción que hacen. Sí, hay una técnica detrás. Exacto. Sí, hay una técnica que no es cualquiera. Yo en cualquier momento no me puedo sentar en una hoja y generar esta perspectiva que tiene este cuadro. Pensar que
aunque estén a la misma altura la cabeza de esta señora y este apartamento, este edificio aquí atrás, pues el edificio se ve mucho más pequeño porque las cosas en el fondo se ven más pequeñas. Hay un estudio sobre la iluminación, la luz viene de la izquierda y va hacia abajo, no es lo mismo que viniera del otro lado, me ilumina partes distintas de la cara, hay una investigación sobre las texturas, cómo se ve el pasto, cómo se ve una tela, cómo se fue un chifón. em, Cómo se ve un velo, esas formas de la caída, la anatomía humana, ¿no? Esto es un cuerpo de un niño, los niños son así, los niños son gorditos, las expresiones, y como todo esto que hay detrás, em, que tienen tanta, el arte renacentista es muy técnico, es como el punto más impresionante en el cual la técnica logró su cometido, sobre todo en un arte que piensa ser representación de la realidad. Hoy en día ya no nos importa, ya nuestro arte no quiere representar la realidad, ya hay otras intenciones y por lo tanto esas técnicas ya no son interesantes. Entonces, por eso el arte renacentista nos intriga tanto, es como pensar que seres humanos de hace 500 años sin internet, sin electricidad, sin nada, eran capaces de crear representaciones de la realidad con tanto detalle que generen tantas emociones. Entonces uno solo puede decir, pucha, qué misterioso. Esto no es normal, esto no es común, esto no es cotidiano. Y entonces se abre la puerta a lo maravilloso. Segundo, intencionalidad. El arte antiguo tiene otros fines y otros lugares. Ninguna de estas personas, si no lo dice la obra, le puso título. En muchas ocasiones, firmar no era necesario o no era permitido. Entonces tocaba firmar a escondidas o tocaba firmar con seudónimos. Estas obras de arte jamás fueron pensadas para poner en un museo, no, ni para ser vendidas en una galería, ni para ser subastadas. Tenían otra función. Em, la, una de las principales obras de arte medieval no es la pintura, son las catedrales, ¿no? Cuando uno estudia arte medieval, uno estudia mucho arquitectura, porque las catedrales tienen un sentido más allá de llenar gente. Ninguna catedral es grande para que le quepa a la gente, porque pues no es grande en el plano, es grande hacia arriba. Tienen una intención arquitectónica que consiste en suscitar emociones a quien entre. Cuando yo entro a una iglesia, todo cambia, todo resuena, hay silencio, hace frío, hay cosas muy oscuras, hay cosas muy claras, hay olores, hay sensaciones distintas, hay capillas en las cuales yo puedo aislarme o hay centros completamente iluminados, altares que llaman la atención, ¿no? Entonces, todos estos cuadros se pensaban más bien para ese tipo de contextos. Vean que en la obra nos dicen, este cuadro se comisionó para ponerlo en la tumba, para ponerlo en la capilla, para ponerlo en la iglesia y luego terminó en el museo. Entonces, como desconocemos esa intencionalidad, esa emoción que nos llega, para la cual fue pensada, la pintura es un dispositivo en esa época de educación, pues uno no deja de ser humano y no deja de sentir sensaciones, solo que ya estoy sacado del contexto. Muéstrenle a una persona en 20 años o muéstrenle a un joven que haya nacido en este siglo un teléfono de ruedita y su cerebro no va a poder, ¿cierto? Porque esos objetos ya no existen en nuestro mundo, porque ya nadie llama y ya nadie hace llamadas mecánicas, todo es electrónico, ¿no? Entonces, esto mismo sucede. Cuando a mí me ponen una obra que es sacada de su contexto y que tiene una función emocional, esa función emocional sigue funcionando porque sigue llegando a ciertas partes del cerebro y ciertas partes de la emocionalidad humana, pero sin el contexto en el que están. Entonces, por eso también nos generan misterio. ¿Quién carajos le mete tantos años de su vida a pintar esta escena? ¿Por qué ninguna de esas personas me está mirando? ¿A dónde es que están mirando? ¿Dónde están? Y estas ruinas, y el que está atrás, ¿quién es? ¿Y por qué está atrás mirando hacia escondidas? Em, ¿Por qué es tan oscuro? ¿Por qué María se ve feliz, contenta? Porque su prima Isabel no se ve tan contenta, porque se ve más oscura, sí, como que esas son cosas que uno empieza a preguntarse. Y esos aritos que tienen todos encima, porque el que decimos que es Jesús no lo tiene, sí, como que hay un montón de mensajes
que no sé, que no, nosotros no sabemos cuáles son y que el lector de esa época sí los tiene. El lector, porque hay que acordarnos que la gente en la Edad Media no leía. No es porque no les gustaba leer, es porque la gente no sabía leer. La gente poco sabía de la escritura y entonces todo era representación pictórica. La gente aprendía las escenas de la Biblia gracias a las pinturas de estas personas. Le escuchaban en el sermón si sabían latín, escuchaban y más o menos entendían. Y cuando se confesaban, el padre les citaba una que otra escena bíblica y les decía por tal razón. Suceden las cosas. Hay arquetipos en la Biblia para hablarnos de cosas importantes en el mundo. Entonces yo cada vez que tengo que hablar del sacrificio y la paciencia, pienso en Job, ¿sí? El paciente Job. Sé que su historia me va a enseñar algo sobre la paciencia, pero nunca lo leo. No tengo la oportunidad de subrayarlo, de hacer lo que Wilson propone, leerlo y volverlo a leer. Entonces, estos dispositivos, pues la gente estaba educada para leer símbolos. Entonces, como tienen una intencionalidad antigua, tienen símbolos antiguos y son símbolos que más han perdurado mucho en el tiempo. El español que se hablaba en el Renacimiento era más cercano al latín que lo que sale hoy en día, pero el latín igual ya nadie lo lee. Entonces, como que los textos de esa época nos parecen extraños, las pinturas también, solo que los símbolos de las pinturas son más universales. Una sonrisa es una sonrisa. En el momento en el que sea, una sonrisa expresa cosas. Y por lo tanto, eso también aporta al misterio. También hay una institucionalidad. Uno tiende a proyectar las instituciones sociales que uno lo sostiene en personas de otro tiempo. Entonces, con esto quiero decir, uno tiende a creer que todo el mundo está cobijado bajo las mismas instituciones. Que si alguien, por ejemplo, se enfermó hace 5 siglos, pues que vaya al médico, ¿no? Pero de pronto no existía una ciencia de la medicina entonces, de pronto para los males del cuerpo en su época había más bien brujos o había rezos o habría otro montón de cosas. Las personas están relacionadas y sus cuerpos de maneras distintas dependiendo del momento. Esta obra uno no la ve en una institución muy específica, el Museo del Prado, una institución de la cual yo les conté muchas cosas. Esta obra, al verla hoy en día, al verla donde yo la veo, me están diciendo. Es una gran pintura. Aquí no van a colgar pinturas feas. Es de un gran autor. Aquí no van a colgar a cualquier bobo. Es vieja. Aquí no van a colgar algo que yo pinté antier. No van a hacer un taller con niños y van a colgar sus pinturas. Y ante todo, es importante. Para que se haya sido producida hace 500 años, para que alguien se haya dedicado, tuvo que haber toda una institución que le diera de comer a esta persona y que consideraba que darle de comer a esta persona tenía sentido para que mucha gente viera esta escena. Entonces, también uno se pregunta, ¿quién responde? ¿Por qué la estoy viendo? Yo del siglo XXI la estoy viendo en este momento en el Museo del Prado porque como turista que soy, como turista culto que quiero ser, me han dicho que estas obras son importantes y por lo tanto me acerco a la institución que administra las cosas importantes del arte, el Museo Nacional, y le creo que esta es una obra importante. Pero antes la institucionalidad me decía, no, esta obra me va a enseñar sobre la piedad, esta obra me va a enseñar sobre la familia, esta obra seguramente, más allá de todo lo que nos dijo la obra, nos enseña cosas como que Jesús es un humano, nos lo humaniza, nos lo desnuda, nos lo pone chiquitico jugando en el parque, ¿no? Y entonces uno dice, vea pues, esta persona a la cual yo le confío, esta persona Dios, esta manifestación humana del Dios a la cual yo le confío mis más íntimos pensamientos y que es el rector de mi vida, es un ser humano, como yo. Fue chiquito, creció. Además, Jesús se ve gordito ahí, ya en las representaciones que tenemos de grande, ya no era gordito, adelgaza, ¿no? Crece, tiene pasiones, tiene madre, ¿no? Como todo el mundo sabe lo que es tener madre menos Adán, eso hace que Adán sea distinto, y entonces esto universaliza, acerca, em, materializa a Cristo, le da una cara. Fíjense que de esta imagen, de estas imágenes renacentistas, es que sale el divino niño nuestro tan famoso que es con sus bracitos abiertos y sus crespitos. Esa es la cara que le hemos puesto al niño Jesús. Y entonces el niño de Jesús en nuestros pesebres se parece mucho a este muchacho porque pues ese es el niño Jesús que culturalmente siempre hemos tenido. Entonces también
hay un misterio porque al carecer de, al, al estar desprovisto de la institución que lo generó y del contexto donde se leyó, y ahora estar presentado con una nueva institución, yo puedo sospechar, ¿no? Uno debería preguntarse en un museo por qué España se siente orgulloso de esto. El autor no es español. Empecemos por ahí. No es un tema nacional. No es, es un cuadro importante, no porque sea de un autor español. España, digamos que ya no es católica, por lo menos en términos gubernamentales, todos los estados son laicos, pero sí el catolicismo es muy importante en España. Entonces, como que hay una preguntas que uno debe hacerse, ¿por qué esta y no otra? ¿Qué hay detrás? Y eso también puede llevar al misterio. Hay una respuesta, digamos, marxista cultural. Pues es un imperio, el imperio ganó plata, la plata del capital se acumula en obras de arte y el capital tiene poder en cuanto se demuestre, ¿no? Entonces, pues un buen imperio me va a mostrar en sus obras de arte, en su colección de obras de arte, los más famosos, los más grandes, los más poderosos y los más sorprendentes para demostrarme su poder. Esa es una lectura, digamos, que uno puede hacer de esto. O también uno puede hacer la lectura de Fauvel, y es, esos autores todos estaban conectados bajo un montón de tramas y un montón de sectas secretas, nos dejaron misterios, ¿sí? Cualquiera de las dos, pues uno la puede responder y es una respuesta válida. Cualquiera de las dos justifica que el cuadro esté ahí, que uno vaya a ver el cuadro. Y finalmente, hay un asunto de la trascendencia, el arte y su relación con lo sagrado. El primer acto del mundo, el que se ve cuando uno cierra la tabla del Jardín de las Delicias del Bosco, es un acto de creación. Y es un acto de creación con la palabra. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Y en 7 días Dios creó y nos creó a nosotros. Y éramos felices en el paraíso hasta que Adán y Eva la embarraron y ya quedamos lejos del paraíso. Aquello que nos acerca lo más a Dios es la creación. De ahí que culturalmente por eso tener hijos sea tan importante, ¿no? La procreación es el principal acto que demuestra que somos humanos y que tenemos poder, porque podemos a partir de dos personas sacar una nueva, ¿no? Y eso es un proceso que además transforma el cuerpo, que no sucede de cualquier manera, etcétera. De la misma manera, el arte. El arte es un proceso de crear algo que no existía a partir de una cosa que solo hay en mi mente y en mi cuerpo, ¿no? Como mi imaginación y mi mano me permiten crear esta pintura. Y eso es algo mágico, maravilloso. En la versión ideal, si fuéramos dioses, hubiéramos dicho, se hace esto y sucede. Como somos mortales y no somos dioses, nos toca estudiar, preparar, practicar, repetir, fracasar, hacer un montón de cosas y por lo tanto todo lo creativo nos llama la atención, nos conecta con eso sagrado, nos hace emular un poquito a eso. De ahí que el miedo a la inteligencia artificial es como que de pronto creamos algo que sale de nuestro control, como que de pronto vamos a crear algo que es capaz de crear cosas por sí solo, como que de pronto se nos fue la mano, ¿no? Porque le transferimos a una máquina algo que habíamos considerado hasta hace 3 años propio, único, irreemplazable, intransferible de nosotros, y que lo tenemos además porque lo sacamos de Dios. Las bestias no lo hacen. Ningún animal es capaz de crear representaciones de cosas que sean entendibles por el resto de los animales. Que sepamos. Lo más cercano que tenemos es las abejas son capaces de representar rutas a través de bailes, ¿no? Entonces ellas bailan, se mueven para aquí, se mueven para allá, ta, 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 y el resto de las abejas entendieron dónde está la flor. Es como de los pocos mecanismos que sabemos que existen para comunicar eso y los cantos de las aves y de las ballenas en el mar, como que esas son las únicas manifestaciones que son ilegibles para nosotros. Entonces hay algo sagrado, hay algo misterioso, hay algo mágico, hay algo que nos hace humanos. Recuerden lo que vimos con Clara y el Sol. eh, que Clara un poquito como que ya está llegando, está entrando en ese mundo, ¿no? En el que está empezando a creer que el sol tiene poderes mágicos, que ella tiene algún tipo de incidencia dentro del sol y por lo tanto ella puede pensar en la esperanza y ella puede pensar en rezar. Como que el arte es esa manifestación más patente de eso.
Y además arte que fue producido en una época en la cual la gente pues no sabía leer tanto ni escribir tanto, que la mayoría de cantidad de personas del mundo estaban era trabajando y produciendo alimentos y que muy pocos podían tenerse el derecho de crearlo y de verlo, ¿no? También son mecanismos de popularización de lo sagrado. Am, la gente no va a leer la catequesis en la antigüedad, no era pues como nosotros, que leemos la Biblia y alguien nos la explica, sino que era a través del carnaval, a través del Vía Crucis, a través de la procesión, de la representación, que todos nos reunimos para repetir una y otra vez la novena, ¿no? Nos reunimos una y otra vez, año tras año, a leer lo mismo. Y aún así todos esperamos la novela porque hay una relación con lo sagrado, con el rito, con este tipo de cosas que nos enseñan algo que no nos enseñan o que tenemos dudas todos en el fondo. Y es como, ¿cuál es mi relación con Dios? ¿A dónde estoy yendo? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Qué implica amar? ¿Qué implica ser madre? ¿No? Yo me imagino que una madre que ve este cuadro y ve a María agarrando a su hijo, entiende mucho más el dolor de madre y luego ve un cuadro de María recibiendo a Cristo bajándolo de la cruz o cuando las pietas que son esas representaciones de María cargando ya el cadáver de Jesús, pues una madre dice la Virgen es sobrehumana, ¿no? Porque se identifica, se reconoce, se aprende a partir de esas experiencias sobre las emociones que son universales. Y por lo tanto, pues también aquí hay un espacio de cabida muy bueno, muy bien explotado por la novela para el misterio, ¿no? Imagínese la gente que produjo esto, imagínese la gente que vivió 20, 30 años, porque es más, morían muy jóvenes, 40 años, am, cosas que uno ya lleva bastante tiempo viviendo y uno nunca ha hecho nada de esto. eh, Su cabeza metida constantemente en el ejercicio de leer una escritura que además, recuerden, son personas religiosas, religiosas de una manera distinta a nosotros. Nosotros ya somos gente post humanismo y post-ilustración, y entonces nuestra religiosidad como que quedó metida un poco a nuestra intimidad, y si yo quiero seguir creyendo en el rosario y en el milagro, yo lo sigo creyendo, pero ya no es lo que me une a los demás, ¿no? Ya socialmente, por ejemplo, lo que nos une a los colombianos no es la religión, es el gobierno, es la cédula, es el territorio, es Shakira. Mientras que en esa época la religión era el mito compartido que todos tenían, lo que explicaba por qué sucedían las cosas. Entonces imagínense ser esa persona que produce, que traduce esos mensajes y que tiene toda la posibilidad creativa de ser el que ponga esto, es el que decide hacia dónde está mirando cada uno, cuáles son los colores que va a usar, a qué se le va a dar prioridad en la escena, etcétera, etcétera. Pues claro, estas personas no eran simplemente talleristas, no eran simplemente personas que les gustara dibujar y imprimir y, sí, no, no es el caricaturista en la feria del libro, son personas que están haciendo un ejercicio de creación en un momento en los cuales ellos son muy pocos. Y esta idea de que el arte es inspirado es una idea muy antigua. Solo es hasta la ilustración que se empieza a pensar el arte como técnica. Pero pensemos en el texto más antiguo de Occidente, del cual tenemos registro completo, que es la Ilíada. Y la Ilíada comienza con la siguiente expresión. Canta, oh musa, las aventuras del temido Aquiles. Desde la primera oración de Occidente, al cual recurrimos todos en toda la vida, la literatura toda empieza por ahí, la literatura occidental, nos está diciendo que esto es inspiración divina. Entonces también hay una relación con lo divino que el arte siempre nos lo va a traer. Por eso también el arte de la inteligencia artificial nos genera ruido, dice, no, hay algo que las máquinas todavía no tienen, hay cierta sensibilidad del cuerpo, de los sueños, de lo íntimo y lo público que las máquinas no tienen, las máquinas nos hacen caso, las máquinas tienen corazas de vidrio, las máquinas son limitadas en el espacio, las máquinas no huelen, las máquinas no sienten, las máquinas no lloran, las máquinas no se trasnochan. A la máquina el que se tome un tinto a las 10 de la noche no le altera el estado de ánimo y le cambia la vida al otro día. A nosotros sí. Entonces como que hay algo privado,
hay algo propio que se vuelca en la obra y que todos vamos a querer ver. Y estas obras que además han trascendido, que me hablan de Jesús y de María y de esta gente del cielo, de lo que más hay, pues tienen que tener un misterio. De ahí que el arte, y sobre todo el arte renacentista, sea el lugar más adecuado para caer en este tipo de historias, para que podamos crear este tipo de historias, para que sea creíble que esto sucede. ¿Listo? Entonces, por eso el código Da Vinci también termina hablando de los mismos gentes. Que eso no quiere decir que no se pueda hacer este mismo tipo de ejercicios con otras obras de arte, se puede en otros momentos de la historia, pero esos van a ser más locales, ¿no? Yo puedo hacer todo un, una conspiración y una novela sobre las obras de Botero y puedo ponerme a mirar que los elementos de Botero me están diciendo que es que Botero cree que esto o aquello. Pero esa va a ser una experiencia que va a ser significativa para tres o cuatro colombianos que sepan quiénes son Botero y que entiendan esos símbolos y no van a trascender. Mientras que todo el mundo occidente, así no seamos católicos, sabemos de esta vaina. Fuimos criados, nuestro calendario depende de esta historia. Cuando decimos que empieza el año nos alegramos y cuando decimos que acaba el año nos entristecemos, cuando trabajamos y cuando gastamos. em, Cuándo descansamos y bajo qué condiciones descansamos, a qué hora se come y a qué hora no se come, qué hacemos los domingos y a qué horas, todo viene definido por esto. Entonces, recurrir a este, por lo menos en Occidente, es la mejor manera de expresar ciertas cosas. Para los antiguos, pues era contar los mitos, Hércules, eran este tipo de personas. Por eso en la antigüedad hay tantas versiones de Hércules, por eso ahí no hay tantos, no hay una versión oficial. Y con esto vamos hacia el final. Y es que todo esto es misterioso porque además no es la versión oficial. ¿Cuál es la versión oficial? La versión oficial es muchas. La versión oficial que tenemos de la historia es una historia completa de estandarizar el mensaje. Sin embargo, hay uno que mencionan mucho, mucho, mucho y que Javier una y otra vez le dice al doctor Fobel como, no puedo creer que el rey haya dicho esto, no puedo creer que este papa haya dicho esto, ¿cómo así? Porque él piensa desde su estructura, desde la institución que lo sostiene. Para nosotros hoy en día la Biblia es solo una y la Biblia es la que es. Nosotros no tenemos tanto conocimiento, se vuelve a imprimir la misma de una y otra cosa y los cambios que han hecho los papas recientes, como que el único más o menos como que nos puede cambiar la visión de mundo es que ya no existe el purgatorio, que eso es como de hace 20 años que dejó de existir. Pero el resto todo es muy estandarizado. En esa época no. Y el proceso de estandarización fue un proceso muy largo que se llamó la Santa Inquisición, de la cual se habla un montón ahí, ¿no? Términos generales, una Santa Inquisición es cualquier proceso institucional de parte de la Iglesia Central, generalmente del Vaticano, que consistía en, como dice su nombre, investigar y castigar a quienes ofrecieran versiones no oficiales, ¿no? La más famosa fue la versión española, que fue de 1478 hasta 1834. Desde antes empieza con la reconquista de la península. La península estaba hasta la mitad llena de musulmanes y ellos tienen que retomarla y en el proceso de retomar tienen que asegurarse que la gente no se le haya rayado mucho el disco con el Islam, que como que no me vengan a creer cosas muy extrañas y por lo tanto tenemos que asegurarnos que la gente cree la versión oficial. Y entonces la Inquisición es lo que llamamos ahorita persecución de brujas y expulsión de judíos ante todo. Entonces lo primero que hicieron fue sacar a todos los judíos. Dijeron los judíos ya, mataron a Jesús, ¿no? Y traen una versión alterna a la versión oficial. No siguen nuestras instituciones, no siguen nuestra política, entonces por lo tanto los vamos a sacar. Perseguir cualquier tipo de brujería, de magia, que se juntó además, 20 años después de que empieza la Inquisición, llega a América, se empiezan a conquistar territorios americanos y hay que enfrentarse a millones de versiones del mundo que no coinciden con la cosmovisión de la iglesia. Entonces la Inquisición es la que se encarga de destruir, censurar, asesinar y torturar, matar a todas las personas que están detrás de las distintas versiones. Es un proceso de liquidar la competencia de cierto
en cierto sentido, para que quede solo una versión, la versión oficial, que es la que la iglesia quiere. Y por eso nosotros también miramos con recelo esos misterios. Yo creo que también a mí me pasa con el Dan Brown y me pasa con este libro que yo termino y digo, pues si esto es verdad, ¿por qué nadie me está hablando al respecto? Si esto es verdad, ¿por qué a mí me siguen enseñando en la novena? Pues porque la Inquisición ganó. En cierto sentido, la versión que tenemos es la oficial, le creemos al santo oficial. Y eso que no, porque los latinoamericanos tenemos una relación con la religión mucho más autóctona y mezclamos, tenemos mucho sincretismo y por eso somos tan creyentes de la Virgen, aunque la Virgen no es tan oficial, ¿no? Pues el oficial es Jesús, pero los latinoamericanos nos gustan más, la Virgen se nos aparece, hay Virgen por pueblo, hay reinado por Virgen, ¿no? Entonces como que todavía tenemos un poco esa relación maravillosa y nos podemos entregar más fácil a unas versiones alternas, pero la versión oficial es esa, ¿no? Y entonces uno dice, wash, es misterioso, sobre todo me genera emoción, me genera curiosidad leer estas novelas, porque me están contando que hay una versión y no es una versión, no solo es una versión, son varias, son re loquitas, son, puede que tengan como más interés y además, al parecer llevan todos estos años a la luz de todo el mundo, en cada cuadro las podemos ver y eso nos genera como mucha emoción, lo nuevo nos genera emoción. Entonces yo creo que esta novela además nos gusta mucho y nos parece muy chévere porque nos genera una emoción frente a algo que generalmente lo vemos de pasada, y es qué cuadros tan bonitos, qué cuadros tan grandes, qué cuadros tan interesantes. Pero esta nos dice, y además de todo esto, estos cuadros nos están emocionando de manera artística. Para terminar, ¿qué otros temas hay en la novela? Hay muy pocos. El primero y el que les venía prometiendo es, ¿qué es una novela? ¿No? Es la primera pregunta que uno se hace. La versión clásica, tradicional y que más o menos todos aceptamos en el mundo de la literatura editorial es pues una novela, es una historia en la cual hay un conflicto y hay unos personajes que se enfrentan a ese conflicto y a lo largo de ese conflicto cambian, se transforman y resuelven algo. Y esta novela ni tiene conflicto, el único conflicto más o menos que está es el de Don Julián con el doctor este, que ni sabemos por qué empezó, ni sabemos dónde termina. Entonces hay un conflicto que nos explota, hay personajes que no crecen, entonces en cierto sentido no es una novela. ¿En qué sentido sí es una novela? En el sentido ficcional. Por de ahí la pregunta, ¿cuál es el límite de la ficción? Esto pudo haber sido un ensayo. Hay un libro clásico en el arte que se llama Historia del Arte de Gombrel. Creo que es el nombre del señor. Y el tipo nos trae libros y nos dice, vea, usted en la Divina Comedia, en la Última Cena, tiene que identificar estos elementos y representan estas cosas. Es una guía de museo. Las guías de museo nos dice, vea, este autor hay que... ¿no? Y esta nos dice, esta pudo haber sido eso. Ah, no. Pudo haberse llamado Manual de Interpretación Alterna de los Cuadros Renacentistas, de, de Rafael al Greco. ¿No? Y me puede haber dicho, agarrar estos 5 cuadros y decirme todo lo que me dijo el señor Fobel, eh, pero a manera de libro. Pero no, hay un elemento fantástico ficcional, hay un misterio, me dejan una pista y yo como Javier Sierra, que soy personaje, autor y humano del este, me intereso, la voy completando. Entonces, como que sí, es novela en cuanto hay ficcionalización de cosas, hay diálogo, ¿no? No están contándome en una voz neutra, esta obra se lee así, sino una persona con sus gestos en un momento, una persona misteriosa que aparece y desaparece, me cuenta, entonces yo como lector me pego un poco a la historia a través de la historia y de la emoción que me genera, aprendo la esto. Entonces, no es novela en un sentido estricto, sí es novela en un sentido estricto. Y es gracias a este misterio em, que se puede hacer eso. Debemos creer todo lo que está registrado porque es que además, como les decía, me trae citas al pie, me cita a San Agustín, me dice qué libros han sido publicados, ¿no? Me trae autores, me habla de la mamá de Miguel Bosé, ¿quién no conoce a Miguel Bosé? Entonces también nos hace pensar, de pronto pues sí, todo eso existe, pero la manera en cómo se conecta, no, es una decisión ficcional. Y finalmente nos hace preguntar en lo que todos dijeron, ¿cómo consumimos el arte hoy en día? ¿Podemos entender las obras antiguas?
Estamos capacitados para hacerlo. Nos han dicho que siquiera existe otra forma de consumir el arte que no sea mirar, tomar la foto y decir fui al Museo del Prado, sino más bien entregarse. De ahí que les dejo una invitación. La próxima vez que vayan a una iglesia, la próxima vez que vayan a, bueno, a una oficina, a un lugar donde hay una obra de arte publicada, mírela con los ojos que esta novela le dio. ¿Qué emoción le suscita? Contémplela, analícela, no solo la mire por encima, sino entréguese al proceso de contemplación de la obra, desconéctese del celular, no busque quién fue, nada. A ver qué emoción le genera, a ver si todavía somos capaces de consumir un arte como se consumía antes. ¿Listo? Y eso sería todo por alguna duda que tengan. No, más un aporte, Álvaro. Muy, muy rica su explicación. Había, cuando hablas de que se trae como esa historia que se entrelaza, me acordé que algo que me causó cuando hablaste de la Virgen y de la mamá, eso, algo que me causó muchísimo como ese sentimiento que acabas de decir, eh, el saber que representaba al arcángel San Gabriel con otra personaje, no con María directamente, sino que se le había presentado a otra persona. Y después, cuando hacen ese símil de Moisés, de las Ujú. hogueras, y arribita tenía que yo decía, pero desde el 1800, ahí le hace sentir a uno que como que esa gente sabía y sentía demasiado toda la historia antigua, y así lo siente uno, uy, pero venga, este está hablando de Moisés ¿qué fue lo que quemó Moisés? ¿Qué para eso? ¿Cómo era que hogueras? No, sino, no, no, que ardieron las, a estas cuando hablaba con Dios, o cuando Ah, cortó la tabla, el árbol que se le aparece, ajá, y el que se fuego, termina que ahí quemando, le habla a exacta. Dios y le La cuenta cosas. zarza. Eso, Epa, la la zarza, zarza. se me fue era eso me parecía, yo dije, uy, pero venga, pero viene muchísimo, unía muchísimo esa parte, es genial, me pareció el libro eso. Esa era como la Gracias. parte. Pues, con esto, entonces terminamos y pasemos a decir el libro. Voy a dejar de grabar.